Queridos amigos, mi nombre es Aldo Giordano, vengo de Italia y llevo 6 años viviendo aquí en Venezuela como nuncio apostólico, es decir, como representante del Papa Francisco en este querido país, Venezuela. Me considero ya venezolano. La tarea fundamental de un nuncio es servir a la paz. Por esto les agradezco sinceramente a los jóvenes del movimiento de los populares por haberme invitado a participar en esta Semana del Mundo Unido que han lanzado en todo el planeta Tierra, dedicada al tema In Time for Peace, a tiempo para la paz. Me pidieron que compartiera con ustedes una reflexión sobre el tema de los derechos de la persona humana y lo hago con gusto, porque es un tema decisivo para la paz. Y también porque, antes de venir a Venezuela, durante más de 5 años, fui representante del Papa en el Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, un organismo que involucra a las 48 naciones del continente europeo y que básicamente se ocupa de la defensa de los derechos humanos, especialmente con su famoso Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que me siento como en casa frente a este tema. El gran y santo Papa Juan Pablo II había dicho que la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, ha marcado un hito en el camino del progreso moral de la humanidad. Parto de la base de los derechos humanos. La raíz de los derechos humanos es la dignidad de la persona humana y la igualdad de toda persona humana. Los derechos no dependen de la voluntad de ningún legislador o político o de algún Estado, porque están basados en la dignidad de la persona. Los derechos son universales, conciernen a cada persona sin excepción. Son inviolables, deben ser absolutamente respetados. Son inalienables, nadie puede eliminarlos. Creo que el primer paso que tenemos que dar, queridos jóvenes, es el de tener esta nueva mirada sobre cada persona para captar su dignidad que jamás se puede pisotear porque es la base de sus derechos. Y sabemos que para los creyentes la dignidad de la persona es absoluta porque deriva del hecho de que somos criaturas e hijos de Dios. Clásicamente, una vida digna se ha caracterizado como una vida verdadera, bella y buena, de modo que los derechos están al servicio de la verdad, la belleza y la bondad. Y sabemos que la verdad, la belleza y el bien, la bondad, se logran solo en la unidad y son una expresión de la unidad. El primer derecho es el derecho a la vida. La vida es asesinada por guerras, violencia, criminalidad, comercio de armas. La vida es asesinada por la falta de alimentos, por el hambre. La vida es asesinada por la falta de medicamentos y tratamiento médico. La vida es asesinada por quienes eliminan a las personas decidiendo quién es digno de vivir y quién no. Cada paso que damos para que la humanidad no caiga en la locura de las guerras, no mate de hambre a sus hijos, sepa defender a los enfermos, son pasos que construyen una nueva humanidad. Existe el derecho a la vida, a la paz, a la alimentación, al tratamiento médico, a la muerte natural. Vinculados al derecho a la vida están el derecho a tener una familia unida
el derecho a un hogar, el derecho a la educación, es decir, a usar la inteligencia, el derecho al trabajo, el derecho a fundar la propia familia. He estado varias veces a la frontera venezolana con Colombia y Brasil, donde se vive la grande tragedia de la migración. Personas con familias rotas, sin hogar, sin trabajo. Cuántos ancianos y cuántos niños se han quedado solos o sin padres en nuestras ciudades. La pandemia del coronavirus en el mundo entero ha afectado particularmente a los mayores que vivían en casas para ancianos. Creo que hay que hacerse un examen de conciencia. Nuestro estilo de vida, el tener a la familia aislada, el ritmo de trabajo, la proporción de nuestros apartamentos es con frecuencia lo que nos obliga a relegar a las personas de edad avanzada en hogares de ancianos. Con respecto al derecho a un hogar, me ha impresionado que el coronavirus haya demostrado que la mayoría de nuestros apartamentos, especialmente en edificios grandes, son inadecuados para albergar la vida de una familia. Algunos edificios parecen colmenas en las que enteras familias viven en pocos metros cuadrados y sin ninguna área verde. Qué difíciles estas semanas de cuarentena, especialmente para los niños. La pregunta va más dirigida al modo con el que hemos construido nuestras ciudades, con todos estos edificios. Yo tengo personalmente la impresión de que nos enfrentamos a un enorme error histórico. Un segundo derecho fundamental es la libertad. Sin libertad, la esencia de la persona humana se pierde. Dios mismo se arriesgó a crear al hombre libre y nunca le ha quitado su libertad. Cómo defender la libertad de pensamiento y expresión, cómo ejercer el derecho de objeción de conciencia, cómo resistir ante la prepotencia de los poderosos. Hace poco vi una película que yo creo muy inteligente, que me llamó la atención, A Hidden Life, una vida oculta, del director Terence Malick. Narra la historia del austríaco Franz Jägerstätter, joven y feliz esposo, padre de 3 hijas, objetor de conciencia, que se negó a luchar para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y acabó siendo ejecutado por ellos en 1943. Franz fue declarado mártir y beatificado por el Papa Benedicto XVI. Tampoco me parece el coronavirus es una excusa para que los poderes, los poderosos, olviden la inviolabilidad de los derechos humanos. Las crisis históricas se convierten a veces en espacios que pueden tentar a los poderosos autoritarios, a aprovecharse de las circunstancias para limitar las libertades. Esto no es posible. La pandemia del COVID-19 en realidad nos obliga a reflexionar sobre el concepto de libertad mismo. La libertad no puede interpretarse en términos individuales o también egoístas, sino que debe recuperar la fraternidad. No nos salvamos estando solos, estamos vinculados entre nosotros, incluso para la salud. Los que caminan a mi lado pueden condenarme al virus o salvarme del virus. Dependemos del otro y solo juntos podemos defendernos de la muerte. También nuestro nacimiento es por mérito de otras personas. Todos estamos en la misma barca. Este es otro paso fundamental, recuperar la fraternidad, las relaciones, en relación con la libertad.
Un lugar único lo tiene el derecho a la libertad religiosa, pisoteado en demasiados países del mundo hasta el asesinato de personas por ser creyentes. La libertad religiosa es de alguna manera la fuente y la síntesis de los derechos, porque permite a las personas vivir la relación con la trascendencia e introduce la dimensión del trascendente, del cielo, en la tierra, en la historia. La pandemia de coronavirus evidencia el hecho de que la vida es un riesgo y es frágil. Toda persona tiene derecho a buscar una relación con alguien, con el trascendiente, a quien pueda confiar su propia vida. Nadie puede empezar esto. El coronavirus dramáticamente nos muestra la seriedad de un nuevo derecho, el derecho a un mundo saludable, el respeto al medio ambiente. Hemos sobrepasado un límite en la destrucción y violación de nuestro hogar, que es el mundo, y la naturaleza no perdona. El Papa Francisco fue sin duda un profeta en su encíclica Laudato Si. Tenemos derecho a un mundo saludable, porque no podemos estar sanos en un mundo enfermo. Este es un derecho del que somos responsables, sobre todo para las generaciones que vendrán después de nosotros. Estas son algunas pinceladas sobre los derechos humanos. Necesitaríamos días y días o días y noches para considerar la larguísima lista de los derechos, para hablar de la relación entre derechos y deberes, muy importante, para considerar los derechos de los pueblos. Todos los pueblos tienen derecho a la vida, a la comida, al agua, a un hogar, al desarrollo, a su propia cultura, a la libertad, a la independencia. Pensamos en los pueblos indígenas y especialmente en los frágiles, los marginados. Es la justicia la que le pide a la humanidad que respete los derechos de todos los pobres en la faz de la tierra, la justicia. La realidad sobre la que se basa todo este tema, el tema de los derechos humanos, es el amor. El amor requiere respeto por los derechos de las personas. El amor da el último significado a los derechos. Los derechos y deberes son una cara del amor. Pero el amor nos lleva más allá de los derechos y deberes. El amor introduce en la vida una dimensión de gratuidad, de misericordia, de perdón, de comunión, de fraternidad, que son el verdadero cumplimiento de los derechos y van allá de los derechos y deberes. El amor es básicamente nuestro único derecho y deber. Queridos jóvenes, que puedan contribuir con valentía al sueño de la paz y buena aventura de la humanidad.